Le hablaré un poco sobre las funcionalidades de un DBMS. Son muy importantes ya que mantienen la integridad y la consistencia de la información que se encuentra en la base de datos. La mayoría de las funciones son transparentes para los usuarios, bien sean finales o de administradores. Es por ello que proveen de abstracción hacia los operadores. Esto es que en algunos de los casos no estamos conscientes o desconocemos de las funcionalidades que se realizan en segundo plano. Bueno, y ahora le contaré en sí cuáles son esas funciones. Entre estas funciones tenemos la administración de diccionario de datos, la administración de almacenamiento de datos, la administración de seguridad, la administración de respaldo y recuperación, la administración de la integridad de los datos que se realizan en las transacciones, la transformación y presentación de datos, el control de acceso de usuarios múltiples, el manejo del lenguaje de acceso de base de datos, la interfase de programación de aplicaciones y la interfase de comunicación de base de datos. Seguimos con lo que es los comandos de lenguaje de definición de datos, que en inglés su abreviatura sería DDL. Es un lenguaje que nos permite la definición de todos los atributos dentro de nuestra base de datos. Se utiliza también como un esquema de trabajo dentro de la base de datos. Para definir los esquemas de trabajo dentro de nuestra base de datos es necesario utilizar diferentes tipos de comandos. Entre ellos tenemos los comandos create, alter, drop y trun. El comando create tiene doble definición. ¿Cómo doble definición? O sea, nos permite realizar dos diferentes tipos de funciones, entre ellas la creación de la base de datos y la creación de la tabla que va dentro de nuestra base de datos. La sentencia o la sintaxis que utilizaremos en general sería create database, seguidamente el nombre de nuestra base de datos, y para crear las tablas la sentencia sería create table, seguidamente del nombre que le daremos a nuestra tabla. Tenemos por otro lado lo que es el comando alter, que sería como de alterar, o yo lo llamaría también como de modificar, ya que nos permite modificar atributos dentro de nuestra base de datos. Aparte de modificar atributos dentro de nuestra base de datos, también nos permite lo que es agregar nuevos atributos. Por ejemplo, que tengamos una tabla llamada personas y le queramos agregar, tenemos nombre y cédula, pero le queremos agregar color de piel, sexo y edad. Este comando también nos permite esa opción. Por otro lado tenemos lo que es el comando drop, que este comando tenemos que tener sumamente cuidado cuando lo utilicemos, ya que él nos permite la eliminación total de una tabla conjuntamente con sus registros. O sea, la erradica totalmente, la elimina totalmente de nuestra base de datos. A diferencia del drop, tenemos lo que es el comando trunc, que nos permite solamente la eliminación de los registros de una tabla. Por ejemplo, les mencioné que teníamos en una tabla un registro de nombre, sexo, edad, color y cédula. El comando trun solamente nos permite erradicar o eliminar los registros que tengamos en nuestros campos de nombre, cédula y sexo. Esa es la diferencia que hay entre el uno y el otro. Saludos. La idea de este video es definir el procesamiento de la consulta y explicar brevemente cada una de sus etapas o fases. Comencemos. ¿Qué es una consulta? Las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir la información detallada de una base de datos. Ya con esto podemos definir lo que es el procesamiento de una consulta. Este parte básicamente de una consulta que se expresa en un lenguaje de alto nivel. En el caso de bases de datos relacionales, estamos hablando del lenguaje SQL. Esta consulta se envía al motor de base de datos y se encarga de ejecutarla. Para su ejecución, este motor realiza 4 pasos. El primer paso es la descomposición de la consulta. En este paso, el motor recibe la consulta, la analiza, la valida, la reestructura para luego convertirla en una sentencia expresada en álgebra relacional. El segundo paso es la optimización de la consulta. En este paso, el motor establece el mejor plan o vía de ejecución para la consulta, en base a las estadísticas internas que tiene el motor. El tercer paso es la generación de códigos. En esta parte, el motor convierte a la consulta en una sentencia de bajo nivel para ser ejecutados por el sistema operativo. Y el cuarto paso ya viene siendo el final, que es la ejecución de la consulta, que es cuando el sistema operativo muestra los datos resultantes de la consulta ejecutada por el motor.
Ya con esto podemos ya definir lo que es procesador de consultas, el cual se encarga de transformar las consultas en un lenguaje de bajo nivel. El proceso de almacenamiento de datos consta de 3 entes que están relacionados entre sí, que estos son fundamentales, que serían código HTML, código PHP y la base de datos. Estos 3 entes están relacionados entre sí. El código HTML está estructurado con formularios, los cuales nos permiten adquirir la información del usuario. Esta es adquirida por el código PHP, que funciona como intermediario entre la base de datos y el código HTML. La misma es llevada a cabo a través de las funciones $post o $get. Seguidamente de ellos se procesan los datos suministrándolos o guardándolos en la base de datos. Esto es a lo que llamamos, a mi entender, proceso de almacenamiento de una base de datos. Funciona como un ciclo de relación. Gracias.